estamos ya preparados, ya estamos listos. Señor me les bendiga. Cada uno de ustedes, sea cada uno bienvenido a esta casa, la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un buen tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero que busquemos Efesios capítulo 1. Vamos a estar ahí leyendo el versículo 10, 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Es nuestro texto clave para poder centrar y profundizar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Lo encontró? Vamos a esperar a los hermanos que todavía están ahí en la búsqueda de Efesios capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. ¿Lo encontró? Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Se pone de pie si es tan amable para poder leer la palabra de nuestro Señor en forma reverente. Sí, amén. Muy bien, leemos la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Gloria a Dios. Dice en el 1:10 hasta el 12: con miras a restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Eso es palabra de Dios. Se puede sentar si está amable. Señor Jesús, en esta hora le doy gracias por su santa palabra. Que sea el Santo Espíritu, Señor amado, ministrándonos por su palabra, y que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. Que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza, perseverancia final al salvo. Que todo, Señor, lo que usted, Señor, ha predestinado para nuestra vida sea cumplido conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, el tema general que tenemos es el tema de la administración de la historia de la salvación. Aleluya. La administración de la historia de la salvación. Sabemos que Dios tiene una administración, y en esa administración pues Él tiene consejo, tiene providencia, tiene dispensaciones y tiene decretos. Sí, amén. Y esos Él los diseñó antes de la creación de todas las cosas, antes que existiera el tiempo, antes que existiera el universo, antes que existiera la creación angelical y humana. Él ya había hecho un planeamiento, o sea, un plan. Amén, gloria a Dios. Y ese plan Él al diseñar todas las cosas empezó a ejecutar ese plan, y en ese plan Él tiene propósitos para todo lo que Él ha creado. Sí, amén, Es gloria a algo Dios. que no puede explicar, por ejemplo, la filosofía, que nos decían a nosotros que estudiamos en la universidad que la filosofía, entre comillas, era la madre de todas las ciencias. Decían ellos, porque los catedráticos, usted sabe, son orgullosos, tienen vanagloria. Sin embargo, no es cierto eso. Más bien lo que sí explica de manera clara el propósito de Dios en la creación, incluso explica claramente el diseño, el orden de la creación y el propósito de la creación de todas las cosas, de todos los seres, está en la Santa Palabra. Por eso es que los teólogos le llaman a esa rama la teología. Y en la teología sistemática prácticamente hay 10 temas grandes, 10 categorías, y en ellos sistematizan la teología. Amén, gloria a Entonces, Dios. empezando con la teología propia, que es el estudio de Dios, de sus atributos, de su naturaleza, de sus nombres. Aún ahí está lo que los eruditos estudian como la providencia, la predestinación de Dios, o sea, el consejo de Dios, el consejo santo. Y bueno, pasa por otras categorías como cristología, que es el estudio del Señor Jesucristo; neumatología, el estudio del Espíritu Santo; angelología, el estudio de los ángeles; antropología, el estudio del hombre; soteriología, el estudio de la salvación; soteriología, el estudio de la salvación, así es; hamartiología, el estudio del pecado;
Tenemos eclesiología, el estudio de la iglesia, tenemos escatología, el estudio de los últimos tiempos, o sea, la profecía. Amén. Y la situación o la cuestión está en que todo eso es teología sistemática. Y eso lo hacen los eruditos para poder comprender mejor lo que es la doctrina bíblica. Gloria a Dios. Y cuando nosotros la estudiamos de manera sistemática y consistente con la palabra de Dios, encontramos que sí, todo tiene explicación. Entonces, nosotros estamos explicando algo muy importante, que es que Dios tiene un plan y ese plan lo está llevando a la práctica, lo tiene en marcha, lo tiene en ejecución. Así es que la dispensación procede, la palabra dispensación de la palabra griega oikonomía, traducida dispensación, administración, economía o mayordomía, y significa la administración de una casa o el gobierno de una casa. Sí, amén. Gloria a Es Dios. muy importante tener un gobierno. Entonces, Dios tiene un gobierno y ese gobierno pues Él lo tiene muy ordenado, muy organizado. Amén. Y según la palabra de Dios, según la revelación bíblica, hay 7 dispensaciones, ¿se recuerda? Dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino de Cristo. Son 7 dispensaciones. Habíamos abordado en otros estudios la dispensación de la inocencia, ¿se recuerda usted? Sí, amén. Cuando Dios creó al ser humano y lo creó en un estado de santidad pura. Amén. Gloria a Dios. Tenemos también la dispensación de la conciencia, pues cuando el ser humano cae en el pecado y entonces allí él experimenta lo que es el conocimiento del bien y del mal, o sea que él puede percibir claramente que es bueno y que es malo ya con su conciencia ya despierta, activa. Y también trágicamente eso lo llevó pues a que le heredara a la posteridad, o sea, toda su descendencia, lo que se conoce como pecado original. ¿Se acuerda del pecado original de Adán y Eva? El orgullo, Sí, amén. o sea, la vanagloria, la vanidad. Y la tendencia a pecar, o sea, la inclinación, disposición y deseo al pecado. Parece que cuando el Señor trajo el juicio en el diluvio, la misma Escritura dice que los designios o los pensamientos de los seres humanos era de continuo hacia el mal, desde su juventud, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, cuando ya el hombre tiene conciencia o conocimiento de qué es bueno, qué es malo, raciocinio moral, y él puede elegir hacer el bien o el mal, entonces su conciencia está activa. Sí, amén. Y su conciencia le sirve para un parámetro para poder identificar qué es bueno y qué es malo. Aleluya. Eso es lo interesante. Y esto lo ha tenido el ser humano desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Desde ahí, Sí, amén. la dispensación de la conciencia hasta hoy. Pero esta tiene periodo. La dispensación de la conciencia, se recuerda, termina en el gran diluvio Sí. universal como juicio previo de Dios. También abordamos lo que se conoce como la dispensación del gobierno humano. Después del juicio, el gran diluvio, Dios salvó a una familia fiel, una familia que vivía en santidad. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Por qué Noé y su familia fueron salvos? Porque dice la palabra de Dios que ellos son los que fueron encontrados justos en aquella generación. Eso significa que ellos no vivían pecando, Amén. sino que tenían fe y obediencia a Él. Por eso es que cuando el Padre Shevé le da la orden a Noé de que construyera un arca, o sea, una gran embarcación, un bote, le podían decir ahora, como un crucero de 3 niveles, y que hiciera compartimientos, o sea, hiciera cuartos donde podía almacenar alimentos y también poder ubicar a los animales que se iban a salvar. Él no dudó. La primera vez que le dijo, él creyó y obedeció y se puso en obra, puso en marcha aquella obra, porque él sabía que lo que Dios decía era verdad, que él traía juicio, y era un juicio para destrucción de todo aquel que vivía en una loca carrera de pecado. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente el ser humano iba a morir, también todos los animales. Sí, amén. Y entonces él creyó, y durante aproximadamente un periodo de 120 años Noé predicó sobre el arrepentimiento, sobre la fe, sobre
que había que arrepentirse para sobrevivir a ese gran juicio y ser salvo. Aleluya. Claro, no le creyeron la mayoría de gente, pero sí le creyó su familia. Es importante tener una familia creyente, amén. Sí. Y eso les valió a ellos para ser salvos en ese juicio y también en ser salvos y estar en el cielo. Es lo importante. Amén. Entonces, después de ese gran juicio viene la dispensación del gobierno humano, donde Dios delega un gobierno civil, que el hombre se gobierne a sí mismo por medio de leyes, donde incluso si alguien asesinaba a otro, el hombre tenía que también, impartir justicia. Y se creó lo que Dios ordenó, lo que se conoce como la pena de muerte para el homicida. Entonces, porque uno de los pecados más agravados en el tiempo antes del diluvio era el homicidio, además de la inmoralidad sexual, que lo menciona el Señor Jesucristo, porque dice que se casaban y se daban en casamiento. Eso habla de que iban en el área sexual. Y también dice que comían y bebían, o sea que había una glotonería, y eso todavía se da en este tiempo, ¿sabía usted? Pero entre los pecados más graves allí era el homicidio. Entonces Dios dio órdenes a los descendientes de Noé que llenaran la tierra de nueva cuenta y que se ordenaran a través de, tribus, pueblos, nacionalidades, pero terminaron ¿a dónde? En Babel, donde se le revelaron a Dios, porque ellos querían tener un renombre, dijeron ellos, construir una ciudad, construir una gran torre y levantarla a lo más alto posible, e incluso tocando el cielo según ellos. Y decían ellos que querían tener un gran renombre, por si fuesen dispersos por toda la tierra, o por si Dios traía otro diluvio universal, según ellos, ¿verdad? Ellos podían enfrentar a Dios en un campo de batalla donde nadie puede enfrentar a Dios sin ser derrotado. Si no, pregúntele a Luzbel, en el primer intento de batalla, ahí fue derrotado él y todos sus secuaces, todos sus ángeles caídos, que ahora son los demonios. Entonces, mis amados hermanos, el hombre se envaneció, fue un orgullo también de ellos, y Dios descendió con el juicio del destructor en el diluvio en Babel para poder humillar al hombre, para poderlo sancionar, castigar por su pecado, porque Dios por su justicia castiga, por su misericordia perdona. Es interesante eso. Muy bien, entonces ahí en Babel confundió las lenguas, el idioma del hombre solo era uno. Después sucede que hubieron muchas lenguas y ahí empezaron a hacerse los grupitos, las tribus, los pueblos, las naciones que ahora conocemos. Entonces, para todo eso hay una explicación, y se dispersaron por toda la tierra. Luego viene lo que es la dispensación de la promesa, donde Dios llama a un patriarca llamado Abraham, pero luego después él le puso Abraham. Y este hombre era otro hombre santo, era un hombre que era creyente y obediente. Y esa fe fue probada y él aprobó el examen de fe. También Dios probó su obediencia y aprobó el examen de obediencia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Mientras que Adán y Eva no pasaron esa prueba de fe y obediencia, Abraham sí. Por eso es que Abraham tiene la dignidad de ser llamado el padre de la fe en la palabra de Dios. Y cuando todos los santos morían en el antiguo tiempo, antes que el Señor Jesucristo viniera a encarnarse, o sea, a hacer, digamos, su obra de expiación, pero que Él naciera como un ser humano y hiciera la obra en la cruz, todos los que eran salvos iban al seno de Abraham. El seno quiere decir el refugio de Abraham. Era una parte superior alta del Hades, donde ahora están, digamos, el Hades está en el centro de la tierra, tiene forma humana según la revelación que el Señor le ha dado a su siervo y sierva. Y en la parte alta había una parte que se le llamaba el seno de Abraham. Ahí era un lugar de consuelo, un lugar de espera al Señor Jesús. Y ahí habían ángeles protegiéndolos a ellos, ángeles de Dios. Y el rico de la historia del Señor estaba en la parte inferior, que es el infierno. El Hades es la palabra griega equivalente a Seol en la palabra hebrea, y los dos son una parte del infierno. Y también está otro que es el Gehenna, que es el lago de fuego y azufre. Ese es el infierno eterno que dice el Señor Jesús en Mateo 25:41,
irán estos al fuego eterno y se preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el infierno tiene varias partes, pero en el juicio final ese Hades o ese Seol va a ser lanzado a ese Gehenna, a ese lago de fuego y azufre, algo terrible. La condenación es algo, pero que tendría que preocuparle a la mayoría de personas, pero a muchos no les preocupa eso, porque el diablo les ha metido un sinnúmero de herejías heterodoxias y por eso no tienen temor de Dios las personas. Entonces, Abraham, mis amados hermanos, Dios lo llamó y hizo un pacto con él y le hizo promesa que a través de él vendría su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador. Sí, amén. No solamente que haría de él una nación grande, que haría de él un pueblo grande, sino que también vendría el Salvador para toda la humanidad, tal como se lo prometió el Señor allá a Adán y Eva, ¿se recuerda? Donde le dijo que la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer iba a, ¿qué? Le iba a herir la cabeza a la serpiente, que es Satanás. O sea, le iba a quitar toda la autoridad que él tenía en la cruz del Calvario. Y esta te herirá en el talón. Hace referencia a que él iba a morir en la cruz. Muy bien, qué lindo. Ahora nos toca lo que se conoce como la dispensación de ¿qué? La dispensación legal o la dispensación de la ley. A algunos que no les agrada profundizar esto, pero eso es importante saberlo. Tenemos la dispensación de la ley o la dispensación legal. Muy bien, como punto número 5, la dispensación de la ley. Esta dispensación se extiende desde la publicación formal de la ley de Dios en el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En forma estricta, dispensación de la ley. Esta dispensación se extiende desde la publicación formal de la ley de Dios en el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso significa que la dispensación de la promesa terminó cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se recuerda? Con la llegada de el destructor, las 10 plagas de Egipto, es el destructor que llega. Los 3 días de oscuridad es el destructor. La tormenta de fuego, ¿verdad? Aquella de granizo y fuego es el destructor que llega, entre otras cosas. Muy bien, eso lo saben los eruditos, también los estudiosos de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, cuando el Señor libera a Israel después de 400 años de esclavitud y los lleva hacia el monte Sinaí, donde ahí les da lo que se conoce como las tablas de la ley. Las tablas de la ley. ¿Quiénes conocen, se recuerda de las tablas de la ley usted? Los 10 mandamientos. Una vez un profesor en el Instituto Bíblico puso a prueba ese conocimiento. No se trataba de eso, pero como era teología, ¿verdad? Y nos dijo en el examen que le pusiéramos, era prueba de calificación, que le expresáramos los 10 mandamientos. Y había unos hermanos que no se acordaban de eso. ¿Cuál es el primero? Y no se acordaban. Y había que ponerle ahí, pero fíjese que es interesante, ¿verdad? Los primeros 4 hacen referencia a la relación vertical con Dios. Y los otros 6 hacen referencia a la relación horizontal entre hombre y hombre, mujer y mujer, o sea, entre el ser humano. Es interesante. Muy bien. Entonces, la dispensación de la ley, esta dispensación se extiende desde la publicación formal de la ley de Dios en el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Cristo en la cruz del Calvario. Esta dispensación de la ley fue dispuesta a fin de ser cumplida y hecha a cumplir como obligatoria por el pueblo de Israel. Esto no era que así como dice, aquí está la ley, y bueno, algunos como dicen, la ley se ha hecho para quebrantarla, así como no, pero tiene consecuencias, por quebrantarla entonces viene el castigo. Y en la ley no era nada fácil. El que infringía la ley hasta iba a una pena de muerte. ¿Se recuerda usted cuando le decían al Señor Jesús, si es que el Señor, si es que la ley de Moisés dice que estas mujeres que están encontradas en adulterio tienen que ser muertas, tienen que ser apedreadas o lapidadas, como sea? Y eso era la ley y era cierto. Es interesante. Entonces, a fin de ser cumplida y hecha a cumplir como obligatoria por el pueblo de Israel. Muy bien, tengo como
Literal A, Yahvé Dios promulgó la ley para el pueblo de Israel. Vámonos allá de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3. Deuteronomio capítulo 5, vamos ahí avanzando. Yahvé Dios promulgó la ley para el pueblo de Israel. ¿Lo encontró? Deuteronomio 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es, hermano. Gloria sea al Señor. Estamos allá al principio. Ahí algunos lo agrupan como el Pentateuco o simplemente le llaman la ley. ¿Lo tiene? Deuteronomio 5 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que os pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Se da cuenta? La ley es la palabra que se traduce en nuestras Biblias. En el hebreo es Torah, en el griego es nomos, pero en el hebreo la ley, la Torah, significa enseñanza, instrucción, dirección, y también se traduce como ley. Por eso es que dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo o sea anciano, adulto, no se apartará de él. ¿En qué instrucción? Es en la ley de Dios. Torah significa enseñanza, instrucción, dirección. Puede dividirse en tres categorías. 1, la ley moral, que trata sobre las normas de Dios para la vida de santidad. Ahí están los 10 mandamientos. 2, la ley civil, que trata sobre la vida legal y social de Israel como nación. Ahí está lo que la relación social o la relación legal que tenía que llevar, ¿cómo se llama?, el pueblo de Dios. Y 3, la ley ceremonial o ritual, que trata sobre la forma y las ceremonias de la adoración de Israel al Señor Yahvé Dios, entre ellas el sistema expiatorio. Aquí está lo que se conoce como sacrificio, holocausto, etcétera, etcétera. 3 categorías: ley moral, ley civil, ley ceremonial. Y todo eso lo tenía que cumplir estrictamente ¿quién? El pueblo de Israel. Interesante, ¿verdad? Literal B, la ley expresa la naturaleza y la disposición de Dios. En el 4 dice así, ahí en Deuteronomio 5:4 dice: oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. El 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesús que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley expresa la naturaleza y la disposición de Dios, es decir, su amor, bondad, justicia, santidad y odio al pecado. Ojo con eso. Porque algunos dicen: sí, el Señor ama a los pecadores, sí, pero odia el pecado del pecador. Ama al pecador, pero odia el pecado. Interesante. Entonces, la ley expresa la naturaleza y la disposición de Dios. Bueno, cuando dice que Jehová uno es, está hablando que pues Él es uno en sustancia, en esencia, en naturaleza. Pero nosotros sabemos que Dios es uno en naturaleza y trino en persona, ¿ok? Porque hay algunos que también por ahí se confunden. Entonces, su amor, bondad, justicia, santidad y odio del pecado, eso es lo que expresa la ley de Dios, dada en mandamientos. Se esperaba que los creyentes israelitas guardaran la ley moral de Dios
porque habían sido creados a su imagen. No solo ley moral, sino que también todo lo que contiene la ley, lo civil y lo ceremonial. Pero más que nada la ley moral, donde el pueblo de Dios es el que más falló ahí en la ley moral. ¿Sabía usted de eso? Es interesante eso. Muy bien, C. Literal C. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor Jesús? Gloria a Dios. Yo creo que al llegar allá donde Él hay que darle gracias pues por una gran salvación tan grande. Dice, Él nos liberó del cumplimiento estricto a la ley. Dice así, el Señor Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros. ¿Cuál toda la ley? La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Vamos a Romanos 10:4. ¿Qué dice ahí? Gloria a Dios. Romanos 10:4. ¿Alguien lo encuentra? ¿Me lo puede leer? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Qué bendición. Mire qué bendición eso. Porque dice Cristo es, ¿qué dice ahí? Porque el fin de la ley es Cristo Ahí está. para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, excelente. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra toda la ley. Sí, amén. Por eso es que cuando Él nace, a los 8 días fue circuncidado. Y eso formaba parte de la ley, pero venía antes, venía con el pacto de Abraham, ¿se recuerda? La señal del pacto de Abraham era la circuncisión del hijo varón, el primogénito. Así es, y era circuncidado. Además de eso, era presentado 40 días después de nacido ante el sacerdote, y era el hijo primogénito que se presentaba al sacerdote. Y la mamá y el papá tenían que llevar una ofrenda para purificación de la madre, porque tenía que purificarse después del alumbramiento, y le tenía que llevar, pues, que si tenía dinerito, pues un corderito, o si no tenía tanto, pues aunque sea un par de palomitas, ¿verdad? Un palomino le decía ahí, o tórtolas. Entonces, para expiar o para purificar, y todo era conforme a la ley ceremonial, Amén. no la ley moral, porque muchos hermanos presentan al niño, dicen, voy a presentar al niño, y está guardando el niño la ley ceremonial. Eso está en el contenido de la ley ceremonial, ¿sabía usted? Sí, el hermano o la hermana bien puede llevar al niño, ¿va? Para que el hermano ore y lo consagre, como hizo Ana, ¿se recuerda? Para el servicio a Dios. Pero eso de estar presentándolo, dice, no, es que vamos a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Sí, como no, el Señor Jesucristo guardó estrictamente toda la ley. ¿Lo podrá guardar el niño o la niña toda la ley? ¿Verdad que no? Es por eso que es de tener cuidado con algunas ceremonias. Por eso es que los reformadores, fíjense, cuando ellos, digamos, definieron la teología de la salvación, encontraron que el Señor Jesucristo para la iglesia y los apóstoles en la práctica solo practicaban 2 ceremonias: el bautismo en agua y la Santa Cena. De ahí todo lo demás de la ley, no, porque hubo un debate, y no era debate para pleito, sino que era una discusión de que si a los gentiles ellos les podían mandar a guardar la ley como los judíos estrictamente o no, si ya estábamos en la gracia, no bajo la ley. Entonces, porque algunos decían que sí tenían que hacerlo, eso que le digo, circuncidar al niño, ¿verdad? A los 8 días, presentarlo al templo, allá al sacerdote, y seguir guardando la ley en forma estricta. Dijeron, si nosotros no hemos podido, ¿y cómo le vamos a imponer a ellos? Ahí habló el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Jacobo, que es Santiago, el que escribe Santiago. Porque Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén, no eran los apóstoles, era Santiago el pastor. Y ahí hablaron ellos. Entonces ellos llegaron a un convenio que es acuerdo. Si nosotros
dijeron ellos, no hemos podido guardar la ley. ¿Cómo les vamos a exigir a ellos guardar la ley si ellos ni siquiera la conocen? Y nosotros que hemos nacido ahí no la hemos podido cumplir estrictamente como manda la ley. Entonces, ¿para qué vamos a obligarlos a ellos? Y debatieron y llegaron a la conclusión que lo único que tenían que guardar era la ley moral para evitar el pecado, como por ejemplo abstenerse de la idolatría, abstenerse de la fornicación, ¿verdad? De no comer sangre o no comer cosas que a los animales lo que hacían no es que le quitaban la sangre, sino que a veces los ahogaban y después se comían la sangre junto con la carne. Entonces les prohibieron que no comieran sangre, pues, y que también no practicaran inmoralidad sexual y que no practicaran idolatría. Y eso está contenido en lo que es la ley moral de Dios, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que no, y luego consultaron al Espíritu Santo si estaba de acuerdo en eso, y el Espíritu Santo dijo que sí, eso era bien. Entonces después les escribieron cartas a todos los hermanos, porque ya el apóstol Pablo ya había plantado iglesia en el primer viaje, ya estaba a punto de ir al segundo viaje. Entonces le mandaron cartas de que lo pasaran bien, que no sé qué, y todo, y que siguieran bien. Y si nosotros vemos en las cartas, fíjese, el apóstol Pablo defiende de manera enérgica, él mejor defiende la gracia del Señor Jesús frente a aquellos que querían forzar a los hermanos a guardar estrictamente toda la ley. Y él les dice, si usted infringe, si se quiere justificar, porque hay dos formas de justificarse, les dice, guarde toda la ley estrictamente o acepte la gracia del Señor Cristo por fe, por arrepentimiento. Entonces le dice, si usted falla en un punto de la ley, que según los eruditos son más de 600 mandamientos, en la ley del antiguo son, según algunos dicen, son 613 mandamientos. Si usted falla uno, es como que haya fallado los 613. Y entonces usted se hace culpable no solo de uno, sino de todo. Y entonces esa carga, esa deuda, usted no la puede saldar. Y no la puede llevar. Entonces es más fácil por gracia. ¿Por qué es más fácil? Porque el Señor Jesús la cumplió por nosotros. Y cuando creemos en Él, el Señor Jesucristo, Él nos declara justos ante Dios. Y el Padre Celestial acepta esa justicia. Está bien fácil, ¿verdad? Por fe. Eso es lo que entendieron los reformadores. Porque la Iglesia Católica estaba por obras, salvación por obras. Haz esto, haz aquello, trae tu tesoro y mil años de perdón. Trae tu dinero, trae tus tierras, ¿verdad? Era una gran estafa. Y estaban en salvación por obra. Algo parecido así, hay algunos que predican el evangelio de la prosperidad. Si siembras aquí vas a tener bendición, y si no tienes, no tienes bendición, dicen ellos, ¿verdad? Como queriéndole decir, tú no estás salvo, tienes que hacer esto y otro. Se ofende y se diezma no por obtener salvación, sino porque yo amo a Dios, ¿ok? Amo a su obra y soy obediente a Él, amén. Pero no es para que yo quiera obtener la salvación por eso. Porque hay muchos que pueden estar diezmando y ofrendando, pero y la loca carrera de pecado la quisieran, como se dice, como comprar con eso. Y Dios no se puede comprar, la salvación no se puede comprar, no se puede hacer por obra. Entonces, fíjense bien lo lindo. Allí el concilio de Jerusalén se llama Hechos capítulo 15, léalo ahí, está en su Biblia. Bueno, en la casa, todavía no, en la casa, es como una tarea. Hechos 15, allí ellos debaten sobre eso, si guardaran la ley y se les exigirían los gentiles a los nuevos convertidos o no. Ellos dijeron que no era necesario. Muy bien. Fíjese bien, preste atención. Como Cristo cumplió en sí mismo la ley, nosotros al haber creído en Cristo recibimos también el cumplimiento de esa ley. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿verdad? Como Cristo cumplió en sí mismo la ley, nosotros al haber creído en Cristo, al haber creído es que yo pongo mi fe en Él. Al haber creído en Cristo recibimos también el cumplimiento de esa ley, la cual de ninguna manera podíamos cumplir en nuestras solas fuerzas. ¿Se da cuenta? Es más fácil con el Señor Jesús, ¿verdad? Es más fácil con su gracia. Y Dios, que es sabio, ya sabía que nadie podía cumplir estrictamente como allí está, pero nos mandó a uno que sí pudo hacerlo, es el Señor Jesús.
Y lo hizo en forma humana. Eso es lo interesante. Pero él dice, pues sí, pero él es Dios. Sí, pero él estaba en la humanidad. ¿Usted cree que era fácil que lo ofendieran a él? Que le quisieran apedrear. Si varias veces, una vez lo quisieron despeñar en una sinagoga, les digo, hoy se ha cumplido esta palabra aquí en mí. Y se encendieron en ira y lo agarraron, lo sacaron de allí del altar y lo querían despeñar allá, pues, y sacarlo. Y eran según sus mismos hermanos. ¿Me entiende? Que no estaba tan fácil. Es que la predicación del evangelio nunca ha sido bien recibida. La del verdadero evangelio. Claro, si usted llega a decirles a otros que el Señor te va a bendecir, todos los tesoros de la tierra son tuyos, solo decreta y declara y ya está. Qué bonito, ¿verdad? Ahí sí va a tener una mega iglesia. Pero lo duro es que esa mega iglesia no va a ir al cielo, sino que ir hacia abajo, al averno, por haber torcido la palabra de Dios y por haber vivido en pecado, amando las cosas del mundo. Por eso el Señor dice, ¿de qué aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Por una pequeña fracción de este mundo, muchas almas están allá en el infierno. Una pequeña fracción de este mundo. Muy bien, continuamos. Por eso solamente en Cristo hay salvación. Oiga bien, por eso solamente en Cristo hay salvación. ¿Se recuerda cuando le dimos ahí los principios fundamentales de la fe? Solus Cristo, o solo en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, no hay en otro. Si pone la fe en otro fundador de otra, por muy ilustre que sea, incluso en un patriarca, en un profeta, en un apóstol, ahí está mal. Allí no hay salvación, solamente en Cristo hay salvación. Solo Él es la puerta al cielo, porque solo Él abrió esa puerta para nosotros, dándose a sí mismo. Además, Cristo finalizó con la ley no en cuanto a su espíritu, ya que la ley es buena y santa, sino en cuanto a la obligación de cumplirla en la naturaleza humana, sin la operación de la gracia divina. Quiero poner eso también, ¿verdad? Porque algunos dicen, entonces ya no podemos guardar nada. Claro, fíjese que dice, no en cuanto a su espíritu, ya que la ley es buena y santa, sino en cuanto a la obligación estricta de cumplirla en la naturaleza humana sin la operación de la gracia divina. Sin la gracia de Dios no se pueden guardar los 10 mandamientos, en otras palabras. Porque los 10 mandamientos, el hermano o la hermana debe de cumplirlo, o de observarlo o guardarlo, porque de lo contrario estará cayendo en pecado. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? Dijimos en Deuteronomio 5, 6, 4 y 5, donde dice, amarás al Señor Jehová tu Dios, dice, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más dice ahí? Ahí donde hemos pasado, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, ese es el primer mandamiento. Y cuando el Señor da el decálogo a Moisés, le dice, yo soy Jehová tu Dios, y dice, no tendrás otros dioses delante de mí, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese bien. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que despojarnos de toda idolatría, incluso el amor propio, el amor a uno mismo. Porque dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Ellos le roban la gloria a Dios. Por eso es que es importante despojarse del gran título. Es mejor ponerse un siervito o una siervita, hermano o hermana, ¿verdad? Porque si le pone Great Apostle, o sea, un gran apóstol, ese título lo puede agrandar y lo puede endiosar al hermano o a las hermanas también. Lo ponen ahí Great Prophet, o sea, gran profeta. Y la cosa es que hay que mantenerse humilde. Está bien, tiene ministerio de profeta o profetisa, gloria a Dios, pero hay que ejercerlo con humildad. Amén. No se tiene que endiosar, porque hay muchos hombres que han endiosado un sinnúmero de hermanos y lo que están haciendo es mandándolos al infierno. Porque eso de endiosarse es el primer pecado que cometió ¿quién? Luzbel y sus ángeles caídos, y Adán y Eva. El endiosamiento, o sea, la autoexaltación, es vanagloria, es vanidad. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que vamos a... Interesante, ¿verdad? Entonces, la ley
moral antes de la salvación no es necesario guardarla. Escuche bien lo que le digo. Antes de que usted conozca al Señor, antes de que lo acepte y lo reciba, usted anda infringiendo los pecados. El hombre, la mujer, anda infringiendo todos los mandamientos ahí, habidos y por haber. Sí. Todito. Sí. Por ejemplo, le dice, no cometerás homicidio. Y ese se puede cometer de diferentes maneras, sea en forma física o en forma espiritual. Por ejemplo, el Señor dice que el que odia a otro es el equivalente a homicida. Y fíjese que el odio es algo interno, está en el alma, no está, ¿verdad? Entonces, porque hay algunos que dicen que odio esto, odio lo otro, y literalmente, ¿verdad? Entonces, eso es infringir la ley moral. Por lo tanto, antes de que conozca al Señor, el hombre todo el tiempo vive infringiendo esa ley, todo el tiempo. Y dice la palabra del Señor que los hombres, en vez de tener temor de Dios y en vez de buscar a Dios, mejor se alejan de Él. ¿Cómo se alejan? Practicando el pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando les decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, era porque ellos preferían vivir pecando. Es la explicación. Cuando Él les hacía el llamado a la salvación y la gente hacía de oídos sordos, era porque ellos querían vivir su estilo de vida como ellos querían. Sí, porque en una oportunidad cuando Él les dice, me buscáis, ¿verdad? Él les decía que lo buscaban no porque realmente lo querían a Él, ¿verdad? Lo amaran a Él o creyeran en Él como Señor Salvador, sino que lo buscaban porque Él les daba de comer o les hacían prodigios, milagros. Entonces Él en una oportunidad les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y ellos lo sintieron bien duro eso. Y se les fueron, se les desertaron. No crea que era uno, eran miles. Y se quedó solo con los 12, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué razón? Porque las personas no les gusta el Evangelio. Porque el Evangelio, mis amados hermanos, es una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, el Señor, ¿verdad?, le requiere que uno viva conforme a su voluntad. Y es parte de la voluntad de Dios la vida de santidad. Y eso es lo que la mayoría de personas no quiere hacerlo. Entonces, vive infringiendo toda la ley, pero cuando pone su fe en el Señor, lo acepta como Señor Salvador, se arrepiente de todos sus pecados, el Señor lo perdona, le perdona todos los pecados y lo declara justo. Y es prácticamente lo que se conoce como justificación, como que si nunca hubiera pecado, porque el Padre Celestial, ¿verdad?, acepta esa fe y le pone la justicia que el Señor practicó en su vida, en su muerte y su resurrección. Por lo tanto, Él queda absuelto de todo delito. No hay condenación, dice la palabra del Señor. Pero cuando ya está en la práctica del Evangelio, por eso es de que es necesario, dijo el Señor Jesucristo, nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque al nacer de nuevo el Señor me da una nueva naturaleza como la de Él, ¿verdad? Que es una naturaleza santa, un carácter como el de Él, que es un carácter santo. Entonces, al entrar en esa relación con Él a través de la fe y el arrepentimiento, el Espíritu Santo me transforma y me da una nueva vida, una nueva naturaleza. Y a partir de allí, entonces, por esa operación de esa gracia, yo sí puedo guardar los mandamientos, como por ejemplo el amar a Dios con todo mi corazón. Porque antes de eso no se puede guardar a Dios con todo el corazón. O amar al prójimo como a uno mismo. Por ejemplo, allí a alguien se le acerca y le dice, mire, cree que me puede dar algo, no he comido nada, no puedo trabajar, mire, estoy inválido, estoy incapacitado. Si se nota, ¿verdad? Entonces, usted no tiene que, no me ajusta, quizás. No, debe darlo, aunque sea lo que tenga, poquito, pero debe dar. Y ahí está practicando el amor al prójimo. No va a mandar a trabajar al pobre anciano, a la anciana, ¿no? No, tiene que darle algo, ¿verdad? Que si lleva algo de comer, entonces mire, esto lo lleva para mi Lois, pero le quiero compartir a usted, tome. ¿Entiende? Entonces, pero eso es cuando ya está la operación de la gracia en su vida, en mi vida. Amén. Entonces, con la gracia de Dios es fácil cumplir los 10 mandamientos y vivir una vida de santidad. Amén. Pero a algunos se les hace difícil vivir y practicar esos 10 mandamientos. ¿Sabía usted?
Por eso es que el mensaje de santidad siempre ha sido, ¿cómo le puedo explicar? Siempre ha sido no aceptado, no ha sido popular el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro, que siempre predica el mensaje de santidad. ¿Por qué? Porque implica compromiso con Dios, no con el hombre, con Dios. Porque es con Dios el compromiso, ¿o no? Sí, amén. Es el compromiso con Dios. Entonces, mis amados hermanos, solo con la gracia de Dios se puede vivir y practicar esa ley. Y esa ley va a juzgar en el día del juicio previo Dios, y va a juzgar con esa ley en el juicio final. Y con esa ley el Señor les va a probar la culpabilidad y el grado de castigo en el lugar de castigo, que es el infierno. ¿Sabía usted eso o no lo sabía eso? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor que con esa obra de Él y con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos absueltos de en esos juicios y somos declarados justos e inocentes y vamos a una vida eterna con Él? Vamos a una vida eterna, y una vida eterna de gran bendición. Sí, amén. Por eso es de que el Señor Jesús dice que hay que esforzarse a entrar en ese camino, porque el enemigo siempre va a poner tropiezos. Si se fija, el mundo vive en distracciones y en cosas, solo por momentitos, ¿verdad? Cuando hay un evento así bastante fuerte, se preocupan, porque muchos han especulado que el día de mañana en el eclipse pues es el fin del mundo, y no es el fin del mundo, porque todavía hay profecías que el Señor va a cumplir. Ese es señal de juicio, sí, y que se acercan más juicios fuertes a la tierra, sí, pero no es el final, porque el Señor espera una gran cosecha de almas, pero esa cosecha de almas se va a ganar en un tiempo de avivamiento, después de un gran juicio a la tierra. Y lo va a ganar el Señor con el remanente que Él ha levantado en este tiempo para predicar su mensaje de su venida y de santidad. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, estamos con el deber de siempre observar la ley moral, no la ley ceremonial, no la ley civil. La ley civil sí la observamos, ¿cómo? Cuando obedecemos pues al gobierno, porque el gobierno también es validado por Dios. Como el matrimonio que se casa por lo civil, para Dios eso es válido y Él lo toma como válido, ¿sí? Como por ejemplo, como dijo el Señor Jesucristo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si hay que pagar el impuesto al gobierno, eso es cumplir la ley civil, ¿o no? Y darle a Dios lo que es de Dios. Él habla del diezmo y la ofrenda. Está cumpliendo la ley también, ¿verdad? Moral. Entonces, la cuestión está, mis amados hermanos, en que hay algunos eruditos que les gusta hablar de que sí, solamente era para Israel la ley y el pueblo de Dios ya nada que ver, porque no es así. La ley moral se debe observar para no vivir en pecado, porque todavía es un instrumento de santidad. Eso les dice el apóstol Pablo a los hermanos, ¿o no? En Romanos, donde dice: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le dice: de ninguna manera. No se puede. Por ejemplo, al hermano que le dice: no robarás, y viene y se agarra el teclado y se lo lleva y no lo entrega cuando se lo pide el hermano, está infringiendo ley moral. Y eso, le está mintiendo, que se quebró, se extravió, está mintiendo. Entonces, para eso entonces hay que arrepentirse. ¿Y arrepentirse qué es, hermano? Pedirle perdón al Señor y dejar de practicarlo, pues. Sí, amén. Porque algunos dicen: esta mano es un poco mañosa, me dicen algunos hermanos, por poquito. Yo me agarré un lapicero, no sentí que lo tenía aquí ese lapicero, y ya me lo llevaba. Dice así, ¿verdad? Pero la cosa es de que es necesario tener cuidado, mis amados hermanos. Entonces, lo lindo es de que ya no estamos bajo el estricto cumplimiento de la ley, porque si cada vez que infringía la ley, entonces el Señor prácticamente allí no había oportunidad de salvarse, porque si se fija, muchos murieron bajo esa ley, ¿o no? Una sentencia, y infringía el día de reposo. El día de reposo era que no debía trabajar. Alguien lo encontraban trabajando, tenía que morir, y lo mataban, literalmente lo mataban. ¿Verdad que era tremendo? ¿Cómo es que guardamos ahora el día de reposo, mis hermanos? Porque el cuarto mandamiento es que hay que guardar
un día, ¿verdad? Para el Señor. ¿Cómo lo guardamos hoy? Viniendo a la casa de Dios, Amén. adorando a Dios, buscando a Dios. Ahí es como cumplimos ese mandamiento nosotros. Amén. No en el sentido que lo hacía digamos, las personas en el antiguo pacto, en la ley, porque el Señor Jesús incluso estaba en el templo y allí hacía obras. Él sanaba, Él predicaba, Él libertaba, y por eso lo criticaban. Él decía: "Ey, ¿cómo puede ser eso? Tú eres maestro de la ley, ¿por qué infringes la ley que no hay que orar?" Y él les daba cátedra de que libertar al cautivo de la opresión del diablo, esa es una obra buena. Sí, amén. O sea, evangelizar es una obra buena, libertar al cautivo, restaurar al caído, por la gracia de Dios, es una obra buena. Entonces, de esa manera es que observamos el mandamiento. ¿Y sabía usted que es pecado no venir a la iglesia? Amén, gloria a Dios. Hay hermanos que el Señor le ha mostrado que Él tiene nota, escrito, todas las veces que venimos a la iglesia y cuando no venimos. Cuando no venimos porque no queremos, está anotado. Cuando venimos porque no pudimos, también está anotado. Cuando viene de buena voluntad y buena gana, está anotado. Y cuando viene, como quien dice, que lo trae un poquito a la fuerza, también está anotado. Aleluya. Todo está bien detalladito. Sí, en serio. Entonces, mis amados hermanos, estamos bendecidos porque el Señor Jesucristo nos ha libertado del estricto cumplimiento de todo aquel poco de leyes. Sí, amén. Pero, sin embargo, tenemos que observar la ley moral por conservarnos santos ante Él en una forma práctica, porque el pecado es práctico y la santidad es práctica. Eso me enseña a mí la palabra del Señor y el Espíritu Santo, así me lo ha enseñado. Así como el pecado es práctico, la santidad es práctica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene que decir la verdad, hay que decirla, aunque no le convenga a uno decirla. Por ejemplo, se equivocó en algo y dice: "Sí, yo me equivoqué, pero discúlpeme, voy a procurar no volver a cometer el error otra vez". Sí, amén. Porque hay algunos que para salir siempre de campeón, ¿verdad? Que ellos son grandes o son ilustres, etcétera, dicen: "No, yo no lo hice, otro lo hizo", pero sí, ahí está. Y hay veces que, por ejemplo, en las fábricas o en las empresas, ellos tienen controles de seguridad, tienen cámaras ahí. Ellos oyen y ven todo lo que se hace. Entonces, eso es lo interesante. Así es que, mis amados hermanos, estamos bendecidos porque el Señor Cristo nos liberó del estricto cumplimiento, y hacerlo sin la gracia de Dios era imposible, pero con la gracia de Dios es posible cumplir lo que el Señor requiere, aunque sea algo de mérito, algo poco, pero hay que hacerlo. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos bien bendecidos y estamos en un buen tiempo para poder siempre conservar nuestra salvación. No tenemos que trabajar para ganarla, ya la recibimos por gracia. Y ahora lo que tenemos que hacer es cuidarla, protegerla conforme a su palabra. Amén. Amén. Porque nos santificamos es para poder proteger nuestra salvación y agradar a nuestro Dios y estar siempre en estado de gracia salvífica. Así es que los dejo con esta entrega, mis amados hermanos. Espero que no haya puesto atención, attention please. Dice por ahí el teacher, vamos a estar con el student. Así es que los dejamos con esta bendición. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Si hay alguien que quisiera hacer una oración de fe, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Amén.